Se aproxima el calor y bueno, cuidados que son quizás distintos o más específicos en esta época del año con los alimentos. Sí, hay que tener mucho cuidado del calor, no cortar la cadena de frío, lo que se le llama la cadena de frío, por ejemplo, cuando vas al supermercado a comprar los alimentos, tratar de volver a la casa, guardarlos y después seguir haciendo otros trámites, no dejarlo adentro del auto, del vehículo, por mucho tiempo, porque ahí se estaría cortando la cadena de frío. ¿Hay algunos alimentos más susceptibles justamente a este corte de cadena de frío? Mientras más cantidad de agua tenga el alimento, más peligroso va a ser a la hora de que se reproduzcan las bacterias, los microorganismos en general. Uno piensa en verano y quizás hay alimentos más frescos, no sé, por ejemplo el pescado. En este caso es uno de los alimentos que también habría que tener un especial cuidado, al igual que Sí. con el resto de las carnes, ¿o no? Sí, muchísimo cuidado con el pescado, con el pollo, con el resto, con todas las carnes en general, todo el año. Siempre tratar de consumirlos, tratar no, comprarlos, adquirirlos en lugares donde estén habilitados, donde sea un origen seguro, más que todo el pescado, que por ahí es más fácil de que todo el mundo acceda a eso. A lo mejor no en nuestra zona, pero sí en otras zonas bastante cercanas, y que no tienen controles, no se saben si tienen parásitos o algún otro microorganismo. Con respecto a los negocios de nuestra localidad y a las carnicerías, ¿se están haciendo los controles bromatológicos correspondientes desde el municipio? Sí, ahora volvimos a lo que es controles bromatológicos, porque bueno, por el tema del COVID también estuvimos, el área nuestra estuvo afectada a hacer protocolos de COVID, pero sí ya se han vuelto a hacer los controles. Estos controles, o sea, tienen que ver puntualmente con el negocio o también con, por ejemplo, con los camiones que llegan a abastecer a la ciudad. Es según la auditoría que hagamos en el momento. Si encontramos algún camión o si hay alguna denuncia, se hace la auditoría vehicular, y si no, directamente en el comercio. ¿Qué otros cuidados son necesarios en esta época de calor? Bien, tratar de consumir cuando vas a un negocio y haya algún alimento ya listo para el consumo, que esté y que necesite refrigeración, que esté guardado en la heladera, por ejemplo, tartas, empanadas, pizzas ya listas. Hay comercios que a veces las dejan afuera de la heladera porque te dicen, no, pero el cliente no le gusta más que esté a temperatura ambiente, es más fácil de que después lo consuma porque no tiene microondas para calentar. Bueno, de todas maneras, esos alimentos no tienen que estar afuera de la heladera, tienen que estar adentro de la heladera, tienen que estar refrigerados para poder prevenir cualquier tipo de enfermedades. ¿Qué pasa en caso de que uno consuma, o sea, uno adquiere un alimento de este tipo, que había perdido la cadena de frío, uno al volverlo a poner en el frío, ¿se recupera esa cadena? No, o sea, sí va a prevenir un futuro problema, o lo detiene ahí, pero lo que ya pasó va a estar igual. Si hubo algún inconveniente, que a lo mejor tenía alguna colonia de algún microorganismo y eso se reproduce por el calor y la cantidad de agua que tenga el alimento, eso va a seguir estando por más que lo pongan en el frío. Lo que tienen que hacer sí después es un buen recalentamiento en el caso de que ya esté listo para el consumo, o una buena cocción. Llegar bien a la temperatura, pero lo ideal es que directamente ya se prevenga eso, porque hay bacterias y hay toxinas que pueden generar esas bacterias que son termorresistentes, que por ahí el calor no las destruye. Entonces, cuando ya están. Entonces hay que tratar de prever para que no estén. ¿Qué pasa con el tema de los lácteos? Los lácteos también es un problema bastante importante porque, ahora ya lo hemos solucionado, pero años anteriores a lo mejor venían los repartidores y los dejaban afuera de los comercios hasta que el comercio abra, porque ellos pasaban muy temprano y el comercio a lo mejor estaba 1 hora para no abrirlo, pero bueno, ya hemos solucionado ese tema, pero sí o sí tiene que estar en heladera
tratar de que la heladera no se arrebate. O sea, si yo voy a un comercio y veo que la heladera está arrebatada de lácteos, de alimentos en sí, no van a llegar a la temperatura óptima que necesita esos lácteos, ese alimento. Entonces, por más que esté dentro de la heladera, hay veces que no llega a la temperatura tampoco. Entonces, tratar de esos no consumirlos. Nosotros, bueno, los controles los hacemos, pero imagínate que hay muchísimos comercios y es imposible controlarlos todos a la misma vez. Igualmente, esto de la heladera es también de manera particular para cada domicilio, para ¿no? su casa también no va a llegar la temperatura si uno arrebata y llena, y más que todo ahora en épocas de fiestas, que uno llena la heladera de cosas. Es preferible que a lo mejor, por ejemplo, lo que es en las fiestas, para ese día tener una conservadora con hielo y las gaseosas y esas cosas, tratar de la que no haya peligro, digamos, tratar de ponerlos en conservadoras y enfriarlo de otra manera. También el cuidado de los lácteos y fechas de vencimiento, ¿no? Lo peligroso que puede ser llegar a consumir luego de la fecha de vencimiento justamente los lácteos o cualquier producto. Sí, exactamente, sí, tratar de cualquier producto a la hora de comprar no solo verificar su origen, sino también el vencimiento, verificar que tenga todos los datos, porque si nosotros vamos a nuestra casa y llevamos y decimos, no, pero yo lo compré ayer, pero a lo mejor estuvo hecho hace 15 días y si no tienes la fecha no lo sabés. Bueno, controlar todo eso para evitar que pasen esas enfermedades. Recién nos mencionabas de no sobrecargar la heladera. ¿Qué pasa también con el hecho de muchas veces por dejar la comida en el congelador o en el freezer, perduran más tiempo? Sí, en el congelador duran un poco más que en la heladera, pero no como el freezer. Y en el freezer duran mucho más tiempo, meses te duran. Y bueno, por lo menos a lo mejor podés pasarlo de esa manera. Igualmente, con la fecha de vencimiento es lo mismo independientemente del lugar donde se guarde. Sí y no. Es como que, bueno, si está dentro del vencimiento, se puede guardar. A ver, eso es como cada uno particular en su casa, no en un comercio. En un comercio se tiene que vender con la fecha. O sea, si yo compro hoy un queso y se vence en 15 días y lo guardo en el freezer, me va a durar más que 15 días. Eso se alarga el periodo de conservación, que eso cada freezer o si buscas en internet se consigue la información de cuánto tiempo más te va a durar. O sea que es una buena alternativa quizás para esta época de verano. Sí, es muy buena porque la verdad que te ayuda, volvés y tenés algo en el freezer, no sabes que no va a estar vencido, sabes que la cadena de frío no se perdió y eso. Otra de las cosas que se me vino en mente es la comida cuando la terminamos de hacer y a lo mejor no la consumimos, lo que sobra, no guardarlo en el horno ni en invierno ni en verano, pero en verano mucho menos, porque es la temperatura ideal para que se reproduzcan los microorganismos. Y generalmente por ahí se guardan este tipo de alimentos ricos en agua. No se guarda un paquete de fideos seco, porque eso está bien. Sí. Se guardan asados, tartas, pizzas, ese tipo de cosas sí o sí tienen que estar guardadas en heladera. Sacarla un rato antes, si se quiere comer a temperatura ambiente, o si no, directamente ofrecerle un buen recalentamiento. Pero sí o sí tienen que estar guardadas en heladera. Otra de las cosas de prevención en lo que es el verano, el calor, recuerden siempre, para no cortar la cadena de frío, si van a hacer un picnic o al club o lo que sea también, llevar en conservadoras, por más que sea, que digamos, pero son 2 horas nada más hasta que comemos, no, guardarlo bien y más que todo si van con los niños, tratar de no cortar la cadena de frío, es primordial en esta época. Recién hablábamos de las comidas cuando las llevamos al freezer. ¿Qué pasa a la hora de descongelar estos alimentos? Bueno, para descongelar los alimentos siempre, sí o sí, en la heladera. O al microondas y directo a cocción. No al microondas y después dejarlo en la heladera para pasado mañana. No. Si lo van a descongelar en microondas, va directo a cocción. Y si no, y si tienen tiempo, sí o sí en la heladera. Nunca
perdón, nunca descongelar con agua en la bacha de la pileta, con agua tibia tampoco, ni agua tibia, ni agua caliente, ni agua fría, nada. Se descongela siempre así o sí en la heladera porque es peligrosísimo que pase eso. Y más que todo si son grandes contenidos de alimentos que tardan mucho en descongelar, porque eso, todo lo que es alrededor va a quedar descongelado rápido y va a estar a una temperatura alta por muchísimo tiempo en contacto con cualquier microorganismo. O sea que esos trozos de carnes que quizás son grandes y uno los tiene congelados y dice, lo dejo a temperatura ambiente ahora que hace calor para que se descongele más rápido, no. No, eso es lo más peligroso que te puede pasar. Directamente eso tiene que estar en la heladera. Y tampoco en esos grandes bloques de alimentos, tampoco una cocción directa, porque en el medio te va a quedar crudo. Entonces hay que ser precavido, manejarse antes y hacerlo antes. O sea, tener en cuenta que, por ejemplo, a lo mejor la noche anterior sacarlo y dejarlo en heladera para cocinar al mediodía o a la noche siguiente. Exactamente, sí, como para que después quede estar tranquilos y poder cocinarlo tranquilo.